Ahora sí, vamos a empezar. Ahí está. Bueno, ¿se ve bien? ¿Se escucha bien? Sí, sí. Sí, Bárbaro. profe, se ve bien y se escucha bien. Muchas gracias por la devolución. Si me escriben algo en el chat y por ahí no lo veo y les parece urgente revisarlo, abran el micrófono y me lo dicen, por favor, con libertad. Como siempre, al final de la clase vamos a dejar unos minutos para tratar de revisar cuestiones y de tipo más de organización. Y si son cuestiones que tienen que ver con el contenido que estamos hablando, interrumpan con tranquilidad como siempre. No es una interrupción, es una categoría media fea interrumpir, o sea, intervengan tranquilos y tranquilas. Bueno, Marx. Karl Marx es muy interesante porque la definición de la economía política que utilizamos deviene de la definición de Marx, ¿no? Que es decir, la economía, ¿qué es? ¿Qué es la economía política? Son las relaciones, es el estudio de las relaciones sociales de producción y distribución. El texto que van a ver, que está ahí en el material de cátedra, es de Marcelo Isacovich, se llama Introducción a la Economía Política, es de 1974. Revisa las categorías más importantes para poder introducir la teoría del valor y de la distribución de Marx. ¿Cuál es el entorno en el cual Marx escribe, estudia, se entromete con el capitalismo? Marx lo que intenta hacer es estudiar la sociedad en la que vivía. Y él le toca, cuando él escribe cerca de mediados del siglo XIX, tenemos que pensar en una Europa occidental de un gran desarrollo industrial y un crecimiento del capital y del empleo del trabajo muy grande, el crecimiento del producto entre el siglo XIX y XVIII y XIX en esa zona de Europa aumenta muchísimo, no me acuerdo ahora, pero o sea, se pasó de economías que crecían al 1% cada 10 años a economías que crecían al 10% anual, ¿no? Es un gran crecimiento, una gran revolución, que también trajo aparejados cambios sociales, ¿no? Porque empieza a haber oposición de los trabajadores, huelgas, organización a través de sindicatos, ¿no? Habrán escuchado hablar de la Primera y la Segunda Internacional, que es como una suerte de organización, de movimiento de trabajadores a nivel, no digo mundial, pero del mundo en el cual estaba vinculada esa Europa occidental, sí. Aunque sí, también, ¿no? O sea, un poco más hacia el principio del siglo XIX, los movimientos de organización obreros y sindicales, movimientos socialistas o anárquicos llegan también a la Argentina, ¿no? Bueno, también es un periodo de desregulación de relaciones laborales. ¿A qué se llama desregulación? En realidad era, de alguna manera, el terreno para los industriales estaba directamente virgen, por decirlo de una manera, ¿no? Porque son todas relaciones de producción que al mismo tiempo que evolucionó la tecnología y el desarrollo de medios de producción, eso también lleva a las relaciones laborales de estar dirigidas de alguna manera por el funcionamiento del capitalismo, por la búsqueda del lucro y por el incremento de la productividad, y no había regulación alguna, si se quiere, que protegiera o que dirimiera un poco las cuestiones hacia adentro de las fábricas, ¿no? Empezaba a haber movimientos también que buscaban la reivindicación de la sociedad en general, ¿no? O sea, el pasar de países o estados, nación, los cuales los procesos políticos estaban relacionados con las vinculaciones sociopolíticas, si estabas casado o no con alguien que era un lord o no, pasaban de repente a una sociedad en la cual los demás actores, las demás clases sociales, en principio,
centralmente primero la burguesía, o sea, los industriales, y luego los trabajadores también piden tener participación política. Bien, y Karl Marx un poco lo que introduce son dos categorías que si bien representan procesos que existieron en la historia, él las introduce como categoría de la economía política. Y de lo que habla es el del plus trabajo, ¿no? ¿Qué es el plus trabajo para Marx? Es el trabajo que puede realizar una persona que no está destinado a sí mismo, ¿no? Marx dice, el plus trabajo, decía, en toda la historia hubo horas hombre, o sea, tiempo, dedicación, energía, esfuerzo, fuerza de trabajo, en términos de Marx, que lo ejecutaron personas y que el fruto del trabajo no era destinado para sí mismo. Dice, en el feudalismo, por ejemplo, el campesino trabajaba, si pensamos en una jornada laboral de 8 horas, no necesariamente, eso es más una ejemplificación, la reglamentación de las horas de trabajo fue posterior, ¿no? En el feudalismo, supongamos que el campesino trabajaba mitad para el señor feudal, es decir, para producir lo que le exigía el señor feudal a cambio de seguridad y tener un lugar donde vivir, y mitad de las horas trabajaba para su autoconsumo. Entonces, el plus trabajo ahí, ¿cuál era? Bueno, había un trabajo necesario para sobrevivir en su parcela y otro trabajo que era destinado a la acumulación del señor feudal, que en realidad más que acumulación era vivir sin trabajar de alguna manera, o a cambio de servicios de protección, o en realidad simplemente por estar en una relación de poder donde controlaba un recurso estratégico como era la tierra y el poder militar y demás, ¿no? Y las relaciones políticas. Ahora dice Marx, en el capitalismo, ¿sí?, que es un sistema caracterizado por trabajadores libres que no tienen medios de producción y una clase, la capitalista, que tiene la propiedad de los medios de producción y que contrata a los trabajadores para que utilicen sus maquinarias y, utilizando a la vez insumos, se produzcan mercancías que van destinadas al mercado. El capitalista hace todo esto para ganar dinero, cada vez más dinero, para acumular. Ahora bien, en el capitalismo, lo que Marx dice es más difícil de darse cuenta de que existe plus trabajo, o no es tan fácil identificarlo como en sistemas anteriores. ¿Por qué es difícil? Porque en realidad lo que uno ve es que un trabajador es contratado, va a la fábrica y trabaja 8 horas, ¿sí? Ahora bien, ¿de dónde saca Marx de que hay un plus trabajo? De que hay parte de la producción que va destinada para sí mismo y parte que va destinada para alguien más. Bueno, lo que ocurre es que en el capitalismo, la acumulación o la generación del excedente depende de que exista una diferencia entre el valor que genera el trabajo y lo que se remunera al trabajador, ¿sí? Entonces, podemos decir, para hacer un ejercicio teórico y simplificado, que el trabajador, ahora sí, ya en una jornada reglamentada industrial de 8 horas, trabaja 4 horas para poder darle al capitalista los recursos para pagar su salario. Y el resto de las otras 4 horas se genera, se produce algo que no lo recibe el que hace el trabajo, que va a ser el excedente, o en términos de Marx va a ser plusvalor o plusvalía, ¿sí? Un trabajador en el capitalismo produce más de lo que se necesita para recomponer o mantener a ese trabajador viviendo, ¿sí?, que es el salario, ¿sí? Nosotros habíamos visto con Ricardo que hay una ley de bronce que dice que los salarios siempre terminan ajustándose al valor de supervivencia. ¿Eso por qué? Primero porque
porque si existiera alguien que paga más que el valor de supervivencia, simplemente al haber trabajadores disponibles eso bajaría. ¿Y por qué? O sea, es decir, los salarios siempre bajan a nivel de supervivencia, dice Ricardo. ¿Eso por qué? Porque siempre hay personas disponibles para ser empleadas. Y entonces en los mercados nosotros vimos, y esto hay una coincidencia en todos los pensadores, que la oferta y la demanda siempre ajustan el precio vigente, ¿no? Así como sucede de que vamos al mercado quizás más mediatizado, que es el del dólar en Argentina, ¿no? O bueno, a veces cuando se habla del petróleo o de la soja, aumenta. Cuando hay un incremento de la demanda, no sé, por ejemplo, cuando se corre un rumor de que Argentina va a devaluar la moneda o va a plantear restricciones para la compra de dólares, inmediatamente salen 2, 3, 4, 5 millones a comprar dólares y aumenta el dólar. Bueno, en este caso sucede lo mismo con los salarios. Bueno, vuelvo un poco y retomo. Los salarios, dijo Ricardo, que siempre son de supervivencia. Ahora bien, Marx le da una vuelta de tuerca un poco a ese concepto y lo enfoca más desde el punto de vista del trabajador y de la distribución. Porque Ricardo utilizó y pensó eso de los salarios para ver y defender una postura frente a la disputa entre terratenientes e industriales, vimos. Que lo que decía era, esperen un cacho, la cantidad de campo que hay disponible es siempre la misma en el país. Con suerte y algunas mejoras tecnológicas incorporás un poco más de tierra. Inglaterra era un país que crecía su población, la necesidad de alimentos determinaba el salario. Y el salario, en última instancia, se aumenta, hace bajar la ganancia industrial. Eso era lo que pensaba Ricardo. Ahora, ¿qué piensa Marx? Dice, el capitalismo tiene una particularidad, dice, como las personas, el proletario, o sea, los trabajadores, no tienen medios de producción, sí o sí tienen que ser empleados para trabajar en una fábrica. Y de esa manera, es la única manera que tienen para poder proveerse de un ingreso y obtener los medios necesarios para mantenerse, para vivir, para tener una familia, para darles de comer, etc. Ahora, lo que veía Marx dice, claro, ahí tiene que estar la cuestión. ¿Por qué el capitalismo crece y siempre produce más de lo que se necesita? O sea, ¿por qué todo el tiempo crece? ¿Por qué hay cada vez más mercancías? ¿Y por qué quienes están al frente de la producción, los capitalistas, siempre crecen? Bueno, no todos, algunos se funden, otros no, se pelean, pero en definitiva lo que él veía era un mundo en el cual cada vez había más fábricas, el poder económico era cada vez más grande y cada vez era el crecimiento de las mercancías y de los mercados era cada vez más grande. Él lo que dice es, ahí está la cuestión, el kit de la cuestión está en lo que pasa en la fábrica. Los trabajadores producen más de lo que se le paga y ahí se genera un excedente. Y a eso se lo llama la plusvalía. Bien, ahora bien dijimos que voy a hacer una pausa un segundo. ¿Cómo estoy de tiempo? Para 19:20, bien, perfecto. Voy a hacer una breve pausa, ahora vamos a arrancar un poco más allá de esa introducción general, que lo que plantea Marx en definitiva es que el capitalismo es un sistema que tiene la capacidad de producir más de lo que se necesita para sostener a quienes hacen la producción. ¿Sí? Y para sostener funcionando todo lo que funciona, ¿no? Porque, digamos, cuando Marx dice acá hay un plusvalor, hay un valor que excede, está pensando en que los industriales pueden amortizar sus maquinarias, pagan el mantenimiento, se cobran su sueldo, digamos, no es que está pensando en que los que organizan la producción y tienen los medios de producción no se quieren quedar con algo. Él dice, analiza toda la amortización del capital, todas las necesidades que tiene la industria para funcionar, ¿no? Porque es obvio de que nadie tampoco va a estar todo el día lidiando con personas que lo quieren en esa época prácticamente matar al capitalista, pero como necesitan trabajar, trabajan.
No es que Marx piense, pero él lo que ve es un crecimiento muy rápido, ¿no? Es decir, vos agarrás y abriste una fábrica, pusiste 10 monos a trabajar, pum, pam, 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 y crece todo el tiempo. Era evidente que había una acumulación, ¿no? Hay una acumulación, sobra. Cuando el industrial termina vendiendo todo lo que produce y vuelve a reponer insumos, vuelve a pagar salarios, mantiene toda su empresa funcionando, igual se genera un excedente, ¿no? Hay una capacidad de crecer más allá de mantenerlo. El excedente, el capitalismo era un sistema que crecía muy rápidamente. Él lo que dice es, acá hay una parte que se genera, que lo llama plusvalía, y que tiene que ver con que por cómo es el capitalismo y cómo son las relaciones de producción y distribución, que eso que sería, él lo que dice es, lo central acá es que los que tienen los medios de producción, los dueños de la fábrica, están en una situación en la cual tienen la capacidad de contratar personas a cambio de su trabajo, y lo que le cuesta contratar a esas personas le permite pagarles, mantenerlos vivos, que vuelvan a la fábrica, y aparte de eso le queda un excedente. Eso se le llama plusvalía. Voy a leer la introducción del primer capítulo de Marx un segundo para ver en qué términos arranca el libro, y después volvemos un poco al desarrollo teórico. A ver acá, para que justo acá. Bueno, esto sería tomo 1 del Capital. El Capital es un libro de 3 tomos, que no esperamos que los lean, son larguísimos. Simplemente me gusta ir a las fuentes, teniendo la oportunidad de tener un encuentro entre todos, no solo basarnos en el autor que usamos como síntesis de Marx. Bueno, el capítulo 1 de la obra maestra de Marx, por la cual es conocido o reconocido, se llama Mercancía y Dinero. Dice, el título es Mercancía y la primera parte la denomina los 2 factores de la mercancía, valor de uso y valor de cambio, sería sustancia de valor, magnitud de valor. Dice, la riqueza de las sociedades en las que domina el modo de producción capitalista, notemos que usa riqueza, en vez de naciones dice sociedades, y habla de modo de producción capitalista. Dice, las riquezas de la sociedad en la que domina el modo de producción capitalista se presenta como un enorme decúmulo de mercancías, y la mercancía individual como la forma elemental de esa riqueza. Nuestra investigación, por consiguiente, se inicia con el análisis de la mercancía. Ese es el primer párrafo del primer capítulo de la obra de Marx. Vamos a estudiar las mercancías, dice. De eso se trata este libro, de eso se trata la teoría de Marx. La mercancía es en primer lugar un objeto exterior, una cosa que, merced a sus propiedades, satisface necesidades humanas del tipo que fueran. La naturaleza de esas necesidades, el que se originen, por ejemplo, en el estómago o en la fantasía, en nada modifica el problema. Tampoco se trata aquí de cómo esa cosa satisface la necesidad humana, de si lo hace directamente, como medio de subsistencia, como objeto del disfrute, o a través de un rodeo, como medio de producción. Toda cosa útil, como el hierro, el papel, etc., ha de considerarse desde un punto de vista doble, según su cualidad y con arreglo a su cantidad. Cada una de esas cosas es un conjunto de muchas propiedades y puede, por ende, ser útil en diversos aspectos. El descubrimiento de esos diversos aspectos y, en consecuencia, de los múltiples modos de usar las cosas constituye un hecho histórico. Ocurre otro tanto con el hallazgo de las medidas sociales para indicar la cantidad de las cosas útiles. En parte, la diversidad en las medidas de las mercancías se debe a la diferente naturaleza de los objetos que hay que medir, y en parte a la convención. Entonces, Marx dice, vamos a estudiar las mercancías, después dice, las mercancías tienen un valor de uso y un valor de cambio, y el cómo se valorizan
es también una cuestión histórica que depende, entre otras cosas, de qué se utiliza para medir, o sea, del oro, la plata, del dinero, y de las convenciones de la sociedad. Así arranca el libro Marx. Vuelvo un poco entonces a la presentación. Bueno, vamos a ver cuáles son las características de la mercancía. Cuando hablamos de mercancía, en términos actuales, la economía neoclásica introdujo los bienes y servicios como categoría que reemplazaría a la mercancía. Pero bueno, de todas maneras, cuando hablamos de mercancía, hablamos de algo que tiene, por un lado, una utilidad, por otro lado, que puede ser utilizada para el intercambio, ¿sí? O sea, para el comercio, y finalmente que fue producida o creada por el hombre. Esas son las tres características que dice Marx de una mercancía. Bien, valor de uso, bueno, es la cualidad, ¿no? ¿Qué propiedades tiene un alfajor? ¿Sí? ¿Por qué satisface una necesidad social? ¿Sí? Y por otro lado tiene valor de cambio, es sujeta al intercambio. La magnitud del trabajo abstracto contenido en la mercancía. Bien, valor de cambio. Estas dos categorías, valor de uso y valor de cambio, fueron identificadas claramente por los clásicos. Ellos sabían que las cosas, por un lado, tenían una valoración por sus características, pero por otro lado, en el intercambio, en la economía, en el capitalismo, tenían un valor de cambio. Y lo que el valor, cuando se habla de la teoría del valor, es la teoría del valor de cambio, ¿no? De la que se trata de identificar en la economía política. Ahora bien, dice, el valor de cambio no está determinado de las mercancías por el trabajo concreto que se hace en cada una de las fábricas, sino que los valores de cambio tienen que ser algo más abstracto, ¿no? Tiene que ver con la cantidad de trabajo socialmente necesario que tiene cada una de las mercancías. ¿Por qué esto? Porque Marx lo que veía es, como nosotros dijimos, todos los pensadores dicen que de alguna manera el mercado, la competencia entre los distintos oferentes van a vender una mercancía que puede ser similar, la competencia termina haciendo nivelar el valor al cual se intercambia, ¿no? Por decirlo de una manera, si nosotros tenemos una producción, una fábrica de mesas, ¿sí? Y para producir una mesa a mí me lleva 10 horas de trabajo, y a otra empresa que está acá en la vereda de enfrente, cruzando la calle, le lleva 5 horas de trabajo, pasan dos cosas. O las dos fábricas laburan al precio de la más eficiente, ¿sí? O cada uno la vende a la cantidad de horas de trabajo que utiliza, y en realidad la única que va a vender va a ser la que la vende a 5 horas, ¿sí? 5 horas de trabajo. ¿Por qué? Y porque es más barato. O sea, si vos vas a comprar el mismo producto y a vos no te importa cuántas horas de trabajo le llevó. A uno lo que le importa es, en el caso de una mesa, es el tamaño, la altura, si tiene cajón o no, y si te sirve para lo que vas a hacer. Si es exactamente la misma mesa, en el capitalismo, sí, el capitalismo, lo que estudiamos en esta materia, siempre va a hacer que las cosas se intercambien a el valor de trabajo socialmente necesario para hacerlo, dice Marx. ¿Qué sería? Eso, de acuerdo a las tecnologías vigentes, a las regulaciones del trabajo, a todo, cuánto le cuesta en general a cada una de las ramas industriales producir algo. ¿Eso cuánto va a ser? La cantidad de trabajo necesario en las condiciones socialmente eficientes para hacerlo. Bien. Presentación, perfecto. Entonces las cosas tienen valor de cambio. Ese valor de cambio depende de el trabajo socialmente necesario para producirlo. Acá dice el promedio del sector, ¿no? De la industria. Bien. Nosotros también vamos a ver que la mercancía, van a ver que en el texto
de Isakovich habla de que la mercancía tiene dos caras, ¿no? Y como la moneda tiene dos caras, la mercancía tiene dos caras. Por un lado tiene un valor de cambio, que ya dijimos que es lo relevante para el estudio, y por otro lado tiene el valor de uso, la valoración particular, ¿sí? Una mesa, dijimos, tiene altura, tiene ancho, tiene un espesor, tiene de qué es la tabla, si es de un conglomerado de cosas, si un revestimiento, o si es madera de pino, o si es madera de algarrobo, ¿no? Se va cambiando, tiene cualidades distintas. Lo que Marx dice es, guarda, fíjense, nosotros, el párrafo, volvemos al párrafo 1, es la riqueza de las sociedades es como una bataraza, ¿no? O sea, es una acumulación de mercancías. Pero ¿qué hay detrás de la mercancía? Las mercancías tienen valor de uso y valor de cambio. Pero ¿qué hay detrás de la mercancía? Hay trabajo. Las cosas se cambian de acuerdo al trabajo socialmente necesario para hacerlo. Y por otro lado tiene características particulares que dependen del trabajo que se hace en la producción de esa mercancía en sí, ¿no? A eso se lo llama el trabajo concreto en vez de abstracto. Entonces la mercancía, dijimos, tiene valor de uso, tiene características particulares que la hacen satisfacer necesidades, pero se va a intercambiar de acuerdo a la cantidad de trabajo socialmente necesario. ¿Dónde se genera el valor y la plusvalía? Vamos a ver. Marx dice que hay una esfera de circulación. ¿A qué llama la esfera de circulación? Dice que las mercancías circulan. ¿Y cómo hace para circular las mercancías en el capitalismo? ¿Hay trueque? No. Lo que hay es dinero y mercancías y dinero, ¿no? Es decir, yo llego al mercado con dinero, elijo una mercancía, la compro y entrego dinero, ¿sí? Por eso hay una ecuación ahí que dice DMD. Ahora bien, ¿no? Voy al kiosco con plata, compro mercancía y el kiosquero se quedó con dinero. ¿Cuál fue la circulación esa? Bueno, el kiosquero en realidad agarró plata, le pagó al distribuidor para tener el paquete de galletitas, entonces cambió dinero por mercancía y al venderlo obtiene de nuevo dinero. Eso es la circulación del capitalismo. Visto en un proceso, en vez de comercial, de producción, los industriales agarran dinero, contratan trabajadores, compran insumos, compran maquinaria, pagan el alquiler, con eso producen mercancía y después eso lo venden a cambio de dinero. Ahora, la circulación mercantil es dinero, mercancía, dinero. Ustedes van a ver acá que la D segunda, o sea, es DMD prima, o un apóstrofe tiene. ¿Sí? Y abajo en la referencia, ¿para qué tengo? ¿A dónde tengo el puntero? Truc, 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 truc. Spotlights. Tremendo. Acá. Esta D prima dice, vamos a ver la referencia acá abajo, que dice, D' es igual, esto es muy economista, D más delta D, ¿qué sería? Es el dinero inicial más un poquito más de dinero. Entonces, Marx, ¿qué dice? Por comprar una mercancía y venderla, no puede ser que se genere más valor. O sea, no puede ser que el capitalismo esté creciendo ahí. Ahí a lo sumo hay una mínima ganancia por el servicio de, no sé, yo soy un kiosquero y ¿qué hice? Alquilé un local, me puse un mostrador, le puse unas luces, hablo con los distribuidores, le doy plata de antemano, me traen la mercadería y yo que justo voy caminando y tengo ganas de comerme un paquete de galletita, tengo el servicio de eso, de poder comprar una galletita en ese momento. Marx lo que dice es, no, guarda. Saco de acá esto, listo.
En la esfera de circulación no se genera un plusvalor, no puede pasar que la plusvalía surja en eso. Ahí simplemente cada uno cobra por lo que hace, brinda un servicio y nada más. Esto tiene que ser en la producción, ¿no? En la producción lo que dijimos es esa M del medio se transforma, ¿no? Porque yo soy un capitalista, tengo dinero, compro insumos, contrato, armo la fábrica, hago todo, hablo con la EPE para que me ponga el servicio de electricidad, produzco, la PP es el proceso productivo, y en el proceso de producción, luego del proceso de producción, la cantidad de mercancías globales de la economía es mucho más grande, M'. Y esa M', o sea, la cantidad que se genera en valor, es lo que termina derivando en una recaudación de dinero más grande. Ahí es donde se produce la plusvalía y el plusvalor y el excedente de la economía capitalista. Y el dinero, en ese momento, se transforma en capital. ¿Por qué en capital? Porque permite, a través del dinero, se puede llevar adelante esta relación de producción y distribución que termina incrementándose todo el tiempo. Todo el tiempo, en el funcionamiento del capitalismo, se utiliza dinero, se compra insumos, se contrata trabajadores, el trabajador trabaja genera más valor del que cobra, y de esa manera se producen mercancías con un valor superior a lo que se necesitó para producirlas. Y ahí se va generando dinero que se vuelve a vertir a la producción, a utilizar en mercancías, en trabajadores, y crece, y crece, y crece. El capitalismo es como un juego que eternamente crece. Después vamos a ver que Marx en algún momento pone duda en eso y dice que en realidad el capitalismo inherentemente conlleva una crisis. Pero bueno, eso es un poco más avanzado y demás, y no es lo central en lo cual vamos a trabajar en esta clase, y en el curso en general no trabajamos tanto esta cuestión, sino simplemente es la diferencia que plantea Marx es bien fuerte. Dice, acá el sistema se produce un excedente, se produce un plus trabajo, un plusvalor, perdón, y ese plusvalor se produce por cómo es la producción en el capitalismo y por cómo se remunera al trabajador. ¿Sí? Bueno. Ahora dice, ¿para que quiero borrar esto? Demonios. Herramientas. ¿Cómo de borrar? Ahí está. Perfecto. Volvemos. Puntero. Listo. Perfecto. Bueno. Dice que el capitalismo es un montón de mercancías dando vuelta, ¿no? Y dice, la fuerza de trabajo es una mercancía. Vamos a ver un poco esto. ¿Qué es la fuerza de trabajo? Dice, las propiedades y las características del trabajo a realizar, por ejemplo, el conocimiento, la fuerza de trabajo tiene características de crear valor, ¿no? La energía, la inteligencia, la coordinación, la capacidad de relacionarse con otros, la capacidad de relacionarse con una maquinaria, la capacidad de interpretar, todo eso es el valor de uso de la fuerza de trabajo, ¿sí? Así como decíamos, todas las mercancías tienen un valor de uso y un valor de cambio. La fuerza de trabajo es lo que se intercambia en el capitalismo. Es una mercancía también. Es una gran abstracción, ¿no? Porque uno dice, bueno, ¿qué es la fuerza de trabajo? Uno siempre piensa, y bueno, no, hay un contrato de trabajo acá, esta empresa se relaciona con esta persona física y hace un contrato de trabajo. Bueno, Marx lo que dice es, guarda, lo que se intercambia también en el capitalismo, hay una mercancía muy particular que es la fuerza de trabajo. Los capitalistas contratan la inteligencia, la habilidad, la capacidad de moverse, de tener una mano con 5 dedos, la resistencia, la capacidad de eso, de poder llevar adelante un trabajo en ciertas situaciones, ¿no? Ahora, el valor de la fuerza de trabajo, o sea, el valor de cambio, nos dijimos, todas las mercancías se intercambian por el valor
por la cantidad de trabajo socialmente necesaria para producirla. Ahora, ¿cómo se produce la fuerza de trabajo? ¿Cómo hacemos para reproducir la fuerza de trabajo? ¿Cómo hacemos para que las personas todos los días puedan volver a la fábrica? Bueno, él lo que dice, y ahí se parece un poco a lo que planteaba David Ricardo con la ley de bronce de los salarios, lo que dice es, lo que se paga, el salario, lo que se le paga al trabajador, es la cantidad de trabajo socialmente necesario para que sobreviva, que viva, que se reproduzca en sociedad, ¿no? ¿Y para qué necesita? Y bueno, en cada época y tiempo es distinto. Hoy en día quizás los trabajadores cobramos para pagar un alquiler o, bueno, de acuerdo a la posibilidad de poder tener un financiamiento inmobiliario, ir pagando eso, pagamos para poder tener un servicio de internet, pagamos para poder mantener la cocina, o sea, que esa cocina no funcione y capaz que algunas veces cocinamos nosotros y otras veces compramos comida hecha. Y también tenemos que cada un año y medio, dos, tres, cambiar el celular. Bueno, ¿no? Esas son las necesidades que más o menos un ser humano tiene. ¿Y cuánto es eso? Bueno, el salario. El salario lo que paga es eso, es simplemente la clase trabajadora se mantiene de acuerdo a los estándares de vida y nada más. No le permite al trabajador, no acumula, ¿sí? Con todo lo que trabaja no recibe la totalidad, hay una parte que va a parar a otro lado. Bien, ahora vamos a ver por el lado del capital. ¿Qué es el capital? Los capitalistas tienen el capital constante, que sería todo lo que invierten. Y el capitalista utiliza dinero para comprar los insumos y también para los medios de producción, ¿sí? Y hay también una inversión en capital variable. ¿Qué es el capital variable? Dice la parte del capital destinada a la compra de la fuerza de trabajo, a la contratación de la fuerza de trabajo. ¿Por qué llama constante y variable? Marx lo que ve rápidamente es que el valor de cambio de las mercancías evidentemente no solo contiene trabajo, ¿no? Sino que también contiene los insumos que necesito y también la amortización de los bienes de capital que utiliza, ¿no? Entonces dice, bueno, a ver, si lo pensamos por el lado del trabajo, dice, bueno, el valor de una mercancía, ¿qué es? El salario o la reproducción del trabajador, de la fuerza de trabajo, más el plus trabajo. Ahora, si lo pensamos desde el capitalista agarra y dice, yo invierto plata, soy inversionista, o sea, yo organizo el proceso de producción. Desde esa óptica, el valor de una mercancía se le llama capital. Ahora bien, el capital tiene dos partes. Una es todo lo que pone el capitalista para los insumos y para mantener su fábrica funcionando, que sería amortización de la maquinaria, ¿no? Toda la maquinaria todos los días tiene que poder funcionar. Para eso el capitalista gasta dinero. Contrata a alguien que hace mantenimiento, cada tanto la tiene que reequipar, etc., ¿no? A todo eso, Marx dice, la mercancía tiene valor de los insumos más la amortización. Pero a eso lo llama constante. ¿Por qué es constante para Marx? Para Marx, ¿por qué es constante? Porque él lo que dice es, guarda, los insumos, cuando el capitalista calcula su valor, ¿no? Dice, bueno, yo usé 500 pesos en insumos. Y aparte de esto, tengo que poder, no sé, tengo que cada 5 años renovar esta máquina. Entonces, eso se lo voy a cargar a la producción de esta máquina de acuerdo a cuál es la tirada de la máquina, cuántas producciones hace por hora, y eso en 5 años, ¿no? En 5 años yo produciendo, no sé, 5.000 paquetes de galletitas,
tengo que poder recomprar esta máquina, comprar una nueva en realidad, ¿no? Se reforma. Todo eso que le suma, le suma simplemente el valor que invirtió, ¿sí? No cambia, ¿no? Yo compré 500 pesos de insumo, listo, recupero 500 pesos de insumo. El capital variable lo que le hace incrementar finalmente el capital al capitalista es lo que invierten los trabajadores, porque el capitalista agarra y dice, te pago el salario. El salario vemos que tanto los clásicos como Marx coincidían, es el valor de supervivencia de una manera u otra. Marx lo llama el valor para reproducir la fuerza de trabajo, el trabajo necesario, o sea, cuánto le cuesta a la sociedad alimentar a esta persona y que tenga acceso a una vivienda y que pueda comprarse unos zapatos para ir a trabajar todos los días. Ese capital que invierte, ahí es donde obtiene el crecimiento, la plusvalía, ¿no? Porque gasta 500, pero al final del día obtiene 1000. Paga los 500 y le quedan 500 más. Ese es el capital variable para Marx. El capitalista invierte en capital, invierte en insumos, en maquinaria, invierte en contratar fuerza de trabajo. El capital que es variable, el que genera el incremento, el capitalismo que crece, depende de lo que invierte en la fuerza de trabajo. Eso es lo que dice Marx. Por eso es novedoso lo que él dice. Es como, está diciendo lo mismo que Ricardo, ¿qué está diciendo? Que en definitiva todo es valorizado por aplicar trabajo a las cosas, pero le da una vuelta de tuerca política donde el centro de la cuestión es que los trabajadores de alguna manera son los que están haciendo crecer este sistema, pero no son los que se quedan con ese crecimiento. Por eso es una fuerte crítica a la perspectiva de los clásicos y al capitalismo en sí. Bien. Bueno, esto ya lo vimos, capital fijo y circulante, la diferencia de todo lo que invierte en capital fijo, materiales e insumos para producción es circulante y el capital fijo es la maquinaria, equipos, el terreno edificado, etc. Bien. Teoría del valor y la distribución. Entonces, vamos a ver un gráfico que un poquito, volver a explicar un poco esto con un gráfico. Dice, el valor total de una mercadería es la barra esta azul. Vamos a ver cómo se compone esta barra azul. Ah, desapareció. Perfecto. Trabajo anterior. ¿Qué es en Marx el trabajo anterior? Es todo el trabajo que se utilizó para producir insumos y los medios de producción. Y trabajo agregado actual, que es el trabajo aplicado en el proceso de producción en sí. Capital constante, dijimos, ¿no? Todo lo anterior simplemente le agrega el valor que ya contiene. Circulante, insumos y depreciación o amortización de la maquinaria. El capital variable son los salarios y finalmente la última parte de esta barra azul principal que teníamos es la plusvalía o el trabajo que no se paga. Hay una parte del valor de la mercancía que la produce la fuerza de trabajo pero que no es remunerada. Vamos a ver esto comparando, en vez de desde una perspectiva de una mercancía o del valor de una mercancía, vamos a verlo desde la perspectiva de una empresa. Bien, una empresa vende 34.000 pesos. Ahora vamos a ver cómo se componen o en qué se divide esa venta. Por eso la venta, ¿qué es? Agarramos, vendemos, sea crédito por Bitcoin o sea con billete de moneda, por la cantidad de productos establece un precio y la venta total, que es precio por cantidad. Bueno, precio por cantidad, la venta total de esta empresa son 34.000 pesos. Ahora vamos a ver cómo se compone o se distribuye eso. Teoría de las relaciones de distribución, dijimos, la economía política estudia cómo se produce y cómo se distribuye. Vamos a verlo un poco. Lo que dice Marx, dice, bueno, esta empresa gastó 28.500 en capital circulante, en materias primas. De esos 34.000, ya vemos que una parte fue destinado con anterioridad a la venta para comprar los insumos. ¿Qué más? El mantenimiento para que funcione la fábrica que generó las producciones que generaron una venta por 34.000, usamos 500.000, ¿no?
se paga el salario por 2.500 y tenemos una diferencia. Pague los insumos, capital circulante. El mantenimiento de los equipos, que es también capital fijo, dijimos, y el capital variable, los salarios. Ahora, ¿por qué no suma esto? Marx dice lo que decía Marx, ¿no? El valor de las mercancías, bueno, las ventas totales de una empresa también generan un excedente, que es la plusvalía en términos de Marx. Ahí vemos la ecuación, 34.000, perdón, menos 28.500, menos 500, menos 2.500, queda un excedente, un plusvalor de 2.500. Bien, después Marx diferencia entre dos maneras que tiene el capitalismo de generar plusvalía. Es lo que dice, hay dos tipos de plusvalía. Esto es muy importante, es una distinción que está bien marcada en el texto y que es muy preguntada en los exámenes. Hay plusvalía absoluta y plusvalía relativa. ¿Cuál es la plusvalía absoluta? Como decíamos originalmente en el ejemplo con el cual arrancamos la clase. ¿Qué hora es? Me tengo que apurar. Muy bien. Bueno, la plusvalía absoluta es por la capacidad que tiene el capitalista de hacer trabajar más horas de las necesarias para recaudar el salario, ¿sí? En el ejemplo que venimos viendo, una jornada de 8 horas, si con 4 horas de producción el capitalista al vender la producción paga los salarios, la plusvalía absoluta va a crecer o va a ser cada vez más grande cuantas más horas de más se pueda quedar trabajando, ¿no? Si se queda 8 horas, ya tengo 4 horas de producción que va a ser excedente. Si lo logro hacer quedar 12 horas, ya tengo 8 horas de más de producción que va a ser excedente. Eso se llama plusvalía absoluta. ¿Cómo se obtiene? Logrando que los trabajadores trabajen más horas, ¿sí? Por el mismo salario, claramente, ¿no? Bien. Ahora bien, ¿cómo se obtiene? Acá lo que vimos, ¿no? Entonces pasa de 8 horas a 9 horas, hay una hora más de producción que va destinada al excedente, al plusvalor. Ahora lo que el capitalismo lo que nos demostró es que también los empresarios, y eso vamos a ver en la unidad 3 cuando estudiemos las transformaciones en el mundo del trabajo, el Fordismo, Taylorismo, Toyotismo, son transformaciones en las relaciones de producción por utilizar tecnologías más eficientes. ¿Qué significa por eficiencia? Significa que por hora hombre de trabajo se produce más producto final, más mercancías. La capacidad que tenga un capitalista, utilizando la fuerza de trabajo que contrata, de obtener la misma cantidad de horas más producción, a ese aumento del excedente o de la plusvalía se le llama plusvalía relativa. Trabajo la misma cantidad de horas, pero como por hora hombre de trabajo produzco más, necesito menos horas de trabajo para cubrir el salario y tengo un excedente más grande, ¿sí? Rápidamente. Nosotros dijimos que vimos un ejemplo que eran 2 mesas y que uno utilizaba 5 horas de trabajo para hacerla y la otra empresa 10 horas, ¿sí? Si uno piensa desde la óptica de un mismo capitalista, si vos lográs, utilizando una nueva tecnología, un nuevo modo de organizar la producción, pasar de 10 horas a 5 horas para producir la mesa, todo lo demás es excedente. Y a eso se lo llama plusvalía relativa. El capitalista se queda con un mayor excedente de producción por lograr tecnológicamente incrementar la productividad de la fuerza de trabajo. Bien, ¿y cómo se transforma entonces el plusvalor en capital? Bueno, ese plusvalor, ¿cómo lo obtiene el capitalista y cómo lo utiliza? El capitalismo no es como pensaban los mercantilistas, que es compro y vendo y saco, ¿no? El capitalismo que florece y que logró crecer más, no fue esa operación de compra y venta, sino que es la operación de contratar trabajadores, que esos trabajadores produzcan mercancías, esas mercancías se venden con un diferencial, que es el plusvalor,
sea, es más lo que vendo que lo que gasté en producirlo, y ese dinero que cobro por la mercancía lo vuelvo a utilizar año a año en mi proceso productivo y crece. Y a eso el Marx lo llama la reproducción ampliada. ¿Por qué? Porque el capitalista tiene capital dinero, compra insumos, contrata la fábrica, arma la fábrica, compra las máquinas, contrata a los trabajadores, y todo el tiempo eso lo hace una y otra vez. Compra, produce, vende. Obtuvo más de lo que utilizó para producirlo y lo vuelve a vertir en la producción. Acá el ejemplo este dice, bueno, el primer año 100. ¿Cuánto obtuvo? 120. Al año siguiente 120. ¿Cuánto obtuvo? 144. ¿Ven que crece? Todo el tiempo crece cada vez más. El capitalismo es un sistema no solo que genera un excedente, sino que el excedente no se destina, como era quizás en el feudalismo o en la antigüedad, para que una clase que controla la seguridad y la tierra se dedique a andar en paños menores y consumiendo cuestiones lujosas, ¿no? Y teniendo un estilo de vida totalmente alejada de la de un burgués que está todo el tiempo ahí en la producción viendo cómo hacer dinero. El capitalismo genera un excedente y lo vierte inmediatamente de nuevo a la producción, y eso se transforma en dinero, y ese dinero va de nuevo a la producción y crece y crece y crece. Es un sistema que crece todo el tiempo. Bien, hasta acá Marx. Sintetizando un poco, Marx lo que agarra, ve un mundo en crecimiento con ciertas características que rápidamente las identifica. Hay dos clases acá. Están los terratenientes, pero él mucho ya no se mete. Es lo que dice acá: los que tienen el poder son los industriales. Son los burgueses que están teniendo la capacidad de organizar la fuerza de trabajo que contratan y que todos los días, con lo que vierten en capital, en insumos, en maquinaria y en contratar a los trabajadores, todos los días terminan el día con más plata. Y esa plata va de nuevo a insumos, a mantener la fábrica funcionando, a contratar, a mantener viva a la gente. Eso es la reproducción de la fuerza de trabajo, y se genera un excedente que crece, que crece, que crece. Pero le pone nombre y apellido, dice, acá el excedente se genera porque se trabaja en una relación de producción donde hay unos que son los dueños y los otros no. Eso les permite a los dueños pagarle mucho menos de lo que se les podría pagar. Ese excedente se lo queda únicamente una clase. Se podría repartir un poco más. Marx tiene ahí ideas bastante radicales, dice que lo que hay que lograr no viene al caso porque no es más una cuestión política o de historia, ¿no? Porque él lo que dice es, si la propiedad de los medios de producción pudiera ser de la sociedad en su totalidad, esto se convertiría en una sociedad de una única clase, y entonces el excedente no podría acapararlo, por decirlo, una minoría que concentra poder, sino que se distribuiría entre todos. Eso es más la parte de Marx que habla del futuro, de la crisis, ¿no? Pero a nosotros lo que nos importa en la economía política es que él identifica que las relaciones de producción y distribución en el momento concreto que estudia, que es mediados del siglo XIX, las características centrales son estas. Uno, hay gente que es proletaria, que lo único que tiene para vivir y mantenerse vivo es ir y ofrecerse como trabajador. Que lo que le pagan es muy inferior a lo que genera las mercancías que produce. Y que la diferencia, que como los trabajadores evidentemente vivían en situaciones de supervivencia, porque no se, el panorama, que cualquiera que lea o vea películas también que tratan de reproducir la época, era vivir hacinados en casas que no tenían ni ventana, mezcladas el hermano con la tía, bueno, cosas que todavía pasan hoy en día, no en todos los sectores de la sociedad, pero digamos la situación de vida de los obreros de esa Inglaterra, esa Alemania, esa Bélgica pujante de principio del siglo, eran aterrantes, ¿no? Se generaba un montón, crecía mucho la industria, los capitalistas crecían mucho, pero la gente vivía al día. Y ese excedente se genera en las fábricas. Después, Marx y teorías posteriores hablan de cómo la plusvalía no siempre le queda al dueño de la fábrica, sino que puede ser que haya poder de distribución de alguien que está más adelante en la distribución, ¿no? O sea, el Estado puede intervenir también de todo ese plusvalor
a través de los impuestos el Estado puede redistribuir parte de la plusvalía. La plusvalía se transfiere, ¿no? Puede ser que nosotros sabemos que, o bueno, por ejemplo, vamos a analizar, no sé, el valor, la industria del pan, ¿no? La industria del pan arranca con alguien que tiene tierra, alguien que contrata la tierra y contrata a quienes hacen las labores. Bueno, le compra semilla a Monsanto, a Cargill, alguna nidera, se produce, se extraen las semillas de trigo, la semilla de trigo va a alguien que lo acopia, ¿sí? Va pasando de un capitalista a otro la producción, ¿no? No es que alguien siembra y después vende como molinos de La Plata, o etcétera, ¿no? Puede pasar que, por ejemplo, la plusvalía que se va generando en cada una de las etapas de producción se la quede un industrialista o el posterior, ¿no? Puede ser que Molinos de La Plata tenga la capacidad de quedarse con parte de la plusvalía que se genera en el acopio, que se genera en la extracción del trigo, o sea, en la producción, y puede ser también que a través de una medida económica, al determinar, no sé, el precio de los productos finales que vende Molino de la Plata, parte de ese plusvalor que se generó a lo largo de toda la cadena se redistribuya. O podría ser que el Estado tenga una política de carácter regresiva y que a través de los impuestos, parte de ese plusvalor que se generó se lo dé a los ricos, ¿no? Eso sería una política, bueno, bastante rara, pero podría ser incluso que parte de la plusvalía a lo largo de todo el proceso de elaboración del pan, a través del Estado se redistribuya, para bien o para mal, para los que tienen más o para los que tienen menos. ¿Se entiende? O sea, la plusvalía se origina en el proceso de producción, pero no necesariamente el capitalista de cada una de las etapas se va a quedar con toda la plusvalía, ¿no? A veces suceden cosas extrañas como, por ejemplo, vamos a ver con algo que se comercializa y se produce mucho en Argentina, la soja. En general, el planeta Tierra tiene como primero, lo que se cultiva depende de las condiciones climáticas, centralmente, ¿no? Es decir, la soja se siembra, no sé, espero no equivocarme, agosto, septiembre, octubre, según sea de primera o de segunda, creo que más septiembre, octubre, y noviembre la de segunda. Acá, pero en el norte, se siembra en marzo, abril, digamos, ¿no? Entonces el planeta se divide. Lo que pasa mucho con el mercado de la soja es, aparte de la especulación, que vamos a dejar la parte, es que depende mucho el valor internacional de lo que sucede en cada uno de los hemisferios. Por ejemplo, en Argentina todavía se está sembrando la soja y ya vale más si en Estados Unidos las lluvias fueron pocas, hubo sequía y la producción se sabe que va a ser más baja, ¿no? Entonces, ahí, ¿qué es lo que pasa ahí? Que puede ser que el aumento de precio internacional beneficie de sobremanera a los que hicieron producción de soja en la Argentina, ¿no? Porque estaban produciendo lo mismo, pero como en el otro hemisferio fracasa la cosecha, aumenta el precio. En Estados Unidos, obviamente, nadie va a juntar un mango porque si hay sequía no se cosecha, pero lo que dice Marx es ese valor que se estaba produciendo en el hemisferio norte se transfiere al capitalista, al que organiza la producción en el hemisferio sur. Aumenta el precio de mercado y la ganancia va a ser más alta, ¿no? Entonces, incluso los marxistas que analizan el comercio internacional hablan de que las ganancias se distribuyen, se transfieren hasta mundialmente, ¿no? Pero bueno, eso es más complejo. Centralmente Marx entonces dice, bueno, se produce algo en el proceso de trabajo que se lo queda a una clase en particular y que esa clase en particular, por el modo de vida y la sociedad en la que se vive y las características de las relaciones de producción, todos los días lo vuelven a invertir en el proceso productivo y cada vez va creciendo más. La plusvalía, eso que se queda el capitalista, perdón, puede ser absoluta o relativa. Absoluta es
según la capacidad que tenga el capitalista de hacerlo trabajar más horas por encima de lo que necesita para pagar el salario. Y la plusvalía relativa se logra a través de organizar el proceso de trabajo de una manera tal que incrementa la cantidad de producción por hora de cada trabajador, ¿sí? Bien, hasta ahí vamos con Marx. Vamos ahora a adentrarnos en la corriente del pensamiento neoclásica. Guardar los cambios realizados. Bueno, no sé, sí. Son las 20. Bueno, de última retomo un poco la clase que viene. Vamos con los neoclásicos, pero ¿a dónde está? Acá. Primero quiero leerles un pedacito de Jevons, uno de los neoclásicos. Los tres neoclásicos que se reconocen o marginalistas fueron Jevons o Jevons, Menger o Menger y Marshall y Walras. Posteriormente Walras. Vamos a leer. Demonios. Acá está, perdón. Tengo un extracto que pensé que lo había puesto. Acá está. Bueno, dice Jevons. La naturaleza de la riqueza y el valor se explica por la consideración de indefinidamente pequeñas cantidades de placer y dolor. Al igual que en la teoría de la estática, se basa en la igualdad de cantidades indefinidamente pequeñas de energía. Eso dice Jevons en el prefacio de su obra, que la llamó La teoría de la economía política. La teoría de la economía política. Y Menger dice, el valor nace de la limitación de las mercancías en relación con las necesidades. El valor reside en la escasez. ¿Sí? Nosotros vimos que Marx hablaba de que justamente si produce o no placer, la mercancía no es algo que es relevante, ¿no? Él lo que se enfoca es en cómo se produce. Y estos teóricos hablan de algo totalmente diferente. Es el grado de satisfacción, de placer o dolor, conforme uno va consumiendo más de una mercancía o un servicio que es escaso, es lo que determina el valor y la riqueza de una nación, ¿no? Las cosas se valoran de otra manera para los neoclásicos. Nosotros decimos en la teoría de la economía política que hay dos tipos de teorías. Y esto lo remarco porque también es importante y muchas veces aparece de esta manera en exámenes. Se puede dividir a los teóricos respecto de la teoría del valor en dos subgrupos. Hay un grupo que dice que el valor de la mercancía o de la riqueza que se genera es objetiva, ¿sí? Y en ese grupo se incluye a los clásicos, que decían, o sea, a Ricardo, que decía que el valor de una mercancía depende de la cantidad de trabajo necesario para producir. Y Marx dice algo parecido, dice lo mismo, de hecho, o sea, el valor de cambio de las mercancías es el valor, la cantidad de trabajo socialmente necesario para producir. A los neoclásicos
se los denomina como teóricos subjetivos del valor, ¿no? Porque ellos lo que dicen es que el valor de las cosas no depende de la cantidad de trabajo objetivo que se destina para hacerlo, sino que depende de la satisfacción que sienten las personas por consumir una mercancía. Y guarda relación también con la escasez, ¿no? ¿Qué es lo que dice un neoclásico? El aire, ¿por qué no tiene valor? ¿Por qué no se intercambia en el mercado? ¿Por qué tiene costo cero? O sea, ¿por qué nadie paga por el aire? Porque no es escaso, porque no hay manera, ningún empresario puede agarrar y delimitarte la cantidad de aire de una manera tal de que uno va a ir a destinar parte de su ahorro, de su ingreso para poder comprarlo, ¿no? Ellos se encuentran en que piensan que lo que tiene valor en la economía viene de cuestiones más subjetivas y de la restricción, ¿no? Es un mundo, el neoclásico dice, este es un mundo que es acotado, hay recursos que son escasos, entonces la economía debe estudiar cuál es la mejor manera de distribuir esa cantidad, esa dotación de recursos escasos entre toda la sociedad. Ahora bien, lo que le da valor a las cosas no es algo que tenga que ver con la cantidad de trabajo, sino que depende de otras cuestiones que son más subjetivas, ¿no? Es la valoración, ellos hablan de utilidad. Vamos un poco entonces, cuando hablamos de la escuela neoclásica, sépanlo, esto es el apellido de los neoclásicos, es que son subjetivos, ¿no? Es una teoría subjetiva del valor. Los clásicos y Marx son objetivos, cantidad de trabajo necesario para hacer esta botella es lo que le da el valor a la botella. Para un neoclásico es todos somos agentes económicos iguales y valoramos las cosas de acuerdo a la satisfacción que nos dan. Entonces, si somos todos más o menos parecidos y le damos un valor al agua, en la totalidad de todas nuestras sensaciones subjetivas para valorar algo, determinamos dando un valor social a las cosas, de acuerdo al grado de satisfacción que nos dan. Ahora bien, no solo eso, sino que aparte tiene que ser escasa, ¿no? Si esta botella de agua no fuera escasa, por más de que todos nos sintamos hidratados al tomar agua o nos sintamos bien, placenteramente por tomar agua, de todas maneras, como no va a haber escasez, no va a haber valor. Entonces, los teóricos subjetivos del valor. Vamos a la presentación un poco para tener más soporte. Truc, truc, truc. No. Perdón, ¿eh? Economía política, acá. Teoría neoclásica. Bien, los textos que se utilizan para leer esta escuela de pensamiento, el de Burkun y Español, que ya hablamos, capítulo 6, y Mochori y Becker, el capítulo 24. Bien, las diferencias de método ya las hemos visto. Vamos a ver entonces la teoría del valor de los neoclásicos. Presentación. Directamente. Bien. Dice, la economía, según el neoclásico, estudia la manera más eficiente de asignar recursos. Sí, esto ya lo hablamos. ¿Cuál es la mejor manera? Bueno, de acuerdo a lo que dicta el mercado en última instancia, van a decir ellos, ¿no? El valor, para ellos lo va a determinar el mercado. Nosotros dijimos que para Marx y los clásicos las mercancías tenían valor de uso y valor de cambio. El valor de uso de las cosas devenía de sus características particulares, ¿no? Los teóricos del marginalismo, los neoclásicos, un poco como que retoman esta particularidad. Ellos saben que las dos fuerzas que hay en el mercado es la oferta y la demanda. Ahora bien, teorizan y tratan de llegar a la oferta y la demanda de un mercado a través de una teoría que vaya desde unidades pequeñas que representen... Profe, Sí, me parece que no se ve. No sé si está mostrando algo.
A ver, lo vuelvo a mostrar. porque no se veía. No era tan importante igual, pero vamos a la presentación. Dígame si ahí se ve. Ahí Sí, sí. sí, ahí sí. Sí, ahí se ve. Bueno, bárbaro. Gracias por avisarme porque... Gracias. Bueno, de todas maneras es lo mismo que veníamos hablando un poco más. Los neoclásicos lo que dicen es, bueno, ¿qué hay detrás del... Igual esta presentación la voy a cambiar. No es la que más me gusta. Vamos a otra. Esto. Bien. ¿Están viendo que hice presentación, contexto histórico, revolución industrial, auge del capitalismo, etcétera? Sí, sí, sí. Sí, Bárbaro. se ve chiquita. Se ve. Ahí lo agrandamos. Muy bien. Ahí va. Decíamos, los neoclásicos, así como todos los teóricos, entendían y coinciden en que la oferta y la demanda determina la cantidad que se intercambia y el precio al cual se intercambian las cosas. Ahora, los clásicos decían, sí, está bien, pero eso es una cuestión que tanto Marx como los clásicos decían, bueno, la oferta y la demanda oscilan, ¿no? Y a veces, si no llegaron mucho tomate al mercado, la oferta baja, entonces aumenta el precio, y si de repente, bueno, hay digamos, una temporada en la cual hay una fiesta del tomate, como ocurre en algunas colectividades, y aumenta la demanda, va a aumentar el precio del tomate, etc. Pero los clásicos decían, y Marx dice, bueno, de toda manera el valor depende de la cantidad de trabajo que se utiliza. Y los neoclásicos empiezan a pensar la oferta y la demanda desde cómo se determina, cómo los consumidores determinan el valor de las cosas, que es respecto a la utilidad que piensan que le da algo. Y lo que dicen es, cada individuo le da una utilidad a las cosas que consume, y eso es una valoración. Ahora bien, ¿cómo se construye en el mercado la demanda? Dice, la demanda del mercado termina representando la interpretación subjetiva de cada uno de los individuos que componen ese mercado. Detrás de la curva de demanda, la fuerza de demanda, está la valoración de la sociedad, o lo que se llama valor de uso para los clásicos y los no clásicos. ¿Y qué hay detrás de la oferta? La oferta representa los costos de las empresas, ¿sí? Entonces, el valor de las cosas lo determina el mercado. No depende del trabajador, no tiene nada que ver que el capitalista sea dueño de la fábrica, no. La valoración de las cosas en la sociedad depende de cómo funcionan las fuerzas del mercado. ¿Y qué hay detrás de la fuerza del mercado? Y existe competencia, división del trabajo, y en general para los neoclásicos son todos individuos similares que buscan algo similar, ¿no? Los consumidores que somos, todas personas que queremos maximizar nuestro placer. Y somos todos más o menos iguales. Entonces, en lo global, en ese mercado se va a valorar de acuerdo a lo que valora la sociedad. Y la oferta también. Lo que dicen los neoclásicos es el capitalismo es un sistema que implica competencia constantemente, entonces nadie puede ser una empresa grande con poder de monopolio, sino que lo que se ve es la producción de empresas competitivas. Todas producen, tratan de mejorar el proceso de producción, y eso lleva a
una curva de oferta que, de acuerdo a la demanda, termina determinando cuánto se produce y a cuánto se intercambia ese producto. En la construcción de la teoría, en realidad los neoclásicos arrancan hablando de la utilidad. ¿Sí? Ellos en un principio dicen, esto que habla Adam Smith, Ricardo y Marx, de que la producción y el valor, la riqueza de la sociedad depende de la cantidad de trabajo que se utiliza, no es tal. Lo que genera valor en las cosas es la apreciación individual y el placer que se siente por consumir algo. Después ellos rápidamente ven que que no se puede explicar por qué hay cosas que, digamos, que la sociedad valora de una manera similar, pero que son mucho más caras, ¿no? Entonces ahí ellos empiezan a pensar la oferta, no solo la demanda, la oferta. Y ahí empiezan a hablar de, bueno, a ver, esta es una sociedad en la cual las empresas contratan trabajo, capital y recursos naturales. Los llaman factores de producción. Y cada empresa tiene como una función de producción. Es bien matemático lo que utilizan. Esa función de producción dice, para producir cada una de las cosas, cuánto tiene que usar de capital, cuánto de trabajo y cuánto de recursos naturales. ¿Y cómo se distribuye en el capitalismo? ¿Cuánto se lleva el capital, cuánto se lleva el trabajo y cuánto los recursos naturales? O sea, cuánto es la renta, cuánto es la ganancia y cuánto es el salario. Depende, como decía los clásicos, de una característica social e histórica, ¿no? Donde el salario va a ser de supervivencia y el resto se dirime entre capitalistas y terratenientes. No, ellos lo que dicen es, cada factor es remunerado por el mercado de acuerdo al aporte que hace en la producción total. A eso lo llama la productividad marginal. Entonces, el salario para los neoclásicos no depende de una relación de poder y de una característica central del capitalismo en la cual cobrás más o menos para mantenerte vivo y consumir todo lo que la sociedad en ese momento consume básicamente, sino que depende de acuerdo al aporte que termina haciendo en el proceso productivo. Entonces el cambio discursivo es muy grande. Esta corriente del pensamiento, de alguna manera, vuelve a mirar al capitalismo y a presentarlo como un sistema donde no existe un conflicto de clases, sino que existen recursos, factores productivos, que son utilizados por las empresas y las empresas le remuneran a cada factor productivo de acuerdo a lo que aporta en la sociedad. ¿Sí? Es decir, visto de una manera, no hay, digamos, un excedente que se genera y que se distribuye de acuerdo a las relaciones de producción y distribución, como dice Marx, sino que en realidad el paquete de galletitas que venden una fábrica se distribuyó de acuerdo a lo que realmente aportó cada uno de los factores a ese proceso. Se pasa, digamos, de una teoría de la distribución basada en las clases sociales a una donde en realidad simplemente no hay clases sociales, sino que hay factores productivos y cada factor es remunerado de acuerdo a su contribución al producto. Es una ciencia ausente de conflicto social y político, para ellos la economía. Por eso también son los primeros que hablan de economía y no de economía política. Otra distinción central es que ya no se piensa de un proceso en una nación en particular o de cómo se vincula un país comercialmente con el mundo, sino que es abstracto, ¿no? Se piensa en empresas que son todas, que tienen toda la misma capacidad de adquirir insumos y que tienen la misma capacidad de contratar factores productivos. Son todas iguales, ninguna concentra poder. El capitalismo
parecido a lo que decía Adam Smith, en este aspecto es similar, es la búsqueda de los intereses particulares hacen al bien público, ¿no? Todos queriendo obtener el máximo beneficio o sentir la mayor satisfacción al consumir mercancías o bienes y servicios, generamos un mercado competitivo que distribuye los recursos escasos de la mejor manera y de una manera justa, porque cada uno recibe de acuerdo a lo que aporta. Esa es la lectura de los neoclásicos. Es muy interesante, me extendí un poco con Marx, voy a tratar de retomar un poco a los neoclásicos. Es muy interesante cómo lo arman, porque ellos son tres teóricos, uno en Inglaterra, otro en Francia y otro en Austria, que llegan casi al simultáneo, por diferencia de meses, a la misma teoría, todos haciendo uso de los avances del álgebra matemático, ¿sí? El análisis de funciones. Cada individuo es interpretado como una función matemática que tiene distintas variables que le determinan su comportamiento, lo mismo para las empresas, y los modelos que construyen matemáticamente permiten arribar a conclusiones respecto de esto, de cómo se produce, cómo se divide y por qué el capitalismo puede generar el mayor beneficio de la sociedad, maximiza el bienestar de la sociedad. Agarra una serie de recursos escasos y lo asigna de la mejor manera. Eso es muy interesante. Cómo lo construyen y las conclusiones, ¿no? Imagínense que hablamos de un teórico que dice, acá hay una clase explotada que no se le paga parte de lo que hace y eso genera un dinamismo y un crecimiento impresionante. Pues para Marx también era muy interesante lo que pasaba en el capitalismo, desentrañar cómo era que esta capacidad de contratar por debajo de lo que produce a los trabajadores, lo que generaba, ¿no? Era impresionante, algo que no deja de crecer y funciona todos los días. Y estos teóricos también de alguna manera ven lo mismo, pero lo ven de una perspectiva mucho más bondadosa, ¿no? No hay, primero que los trabajadores o el trabajo no es central en el discurso de ellos. Dejamos de hablar de trabajadores para hablar de un factor productivo, ¿no? Una empresa usa el factor productivo trabajo, usa el factor productivo capital y usa el factor productivo recursos naturales. No hay detrás una relación burgués-trabajador, no hay un contrato de trabajo, las relaciones de poder no determinan cuáles son las contrataciones por las cuales se puede contratar de una manera u otra, ¿no? Es un discurso totalmente diferente. Pero bueno, en síntesis, vimos, si se quiere, las dos corrientes del pensamiento nucleares en las disputas actuales. De una manera u otra, todos los teóricos de la economía política actual se basan en una o en otra corriente del pensamiento. Obviamente que han pasado 150, 170 años desde que estos teóricos escribieron, pasaron millones de cosas que han ido transformando el capitalismo en el cual vivimos. Fíjense que ninguno habla de finanzas, todavía estaba todo centrado en la producción industrial, ¿no? En pensar en una economía en la cual lo central era utilizar insumos para producir bienes y servicios y venderlos. Vamos a ver en la tercera parte de la materia y la cuarta, y seguramente quienes más o menos presten atención a los discursos actuales, lo financiero, los bancos, fondos, que son palabras que son muy importantes hoy en día, y nosotros hasta ahora entre estos teóricos no hemos hablado prácticamente de esas terminologías y esas categorías, ¿no? Y de esos sujetos. Estamos hablando del capitalismo industrial, ¿no? Era una época donde todavía lo financiero no es relevante. Anticipo que con Lenin vamos a ver cómo una serie de transformaciones en el capitalismo mundial
las relaciones de poder entre los capitalistas terminan vinculando a las finanzas con la industria y termina transformando el modo de funcionamiento de los procesos de trabajo y de la distribución de lo que se produce de ahí en adelante. Y veremos también hacia la década del 70, de 1970, que hay una nueva transformación de ese capitalismo, aún más fuerte, donde quizás la producción industrial a veces es casi insignificante al lado de las ganancias que se generan en las finanzas internacionales. Bueno, comentarios, dudas, críticas.